Wow. Buenas, buenas. Veo que están empezando a entrar hasta que se conecta el audio, todo eso. Gracias por sumarse un sábado de fin de semana y dedicar parte del fin de semana a acompañarnos. Uf, está entrando un montón de gente. Vamos, mientras están entrando todos, vamos con algunas indicaciones. Les vamos a pedir que tengan siempre el micrófono silenciado por las dudas para evitar ruidos de fondo. Em, por otro lado, les vamos a pedir si tienen ganas de contarnos desde dónde nos están acompañando, que eso siempre es un es un lindo placer ver que nos acompañan desde distintas partes del mundo, del continente. Bueno, ya empezamos desde Francia. Eh, ¿Qué más tenemos para contarles? Esta charla está acompañada con interpretación en inglés y en español, así que quienes quieran escuchar a nuestros intérpretes, que son practicantes de la Residencia de Lenguas Vivas, acompañadas por la gran Marita Propato, eh, pueden escucharlos en los distintos canales. Abajo, en la franja de Zoom, tienen un botón que es de interpretación y ahí pueden elegir los canales. Em, por otro lado, les vamos a pedir que si tienen preguntas o comentarios, las dejen siempre en el chat. Nosotros las vamos a ir recopilando y después cuando termine la parte expositiva, las vamos a hacer. Así que no se preocupen que van a quedar, van a poder hacerlas. Esta la estamos grabando, como habrán visto, y después vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube, así que va a estar disponible cuando, si quieren, si quieren volver a verlo, si quieren compartirla con otras personas. Eh, Somos casi 60. Eh, bueno, a los que no, que fueron llegando, muchas gracias por sumarse. Yo soy Laura Cariola, estoy hosteando hoy. Así que si tienen alguna consulta técnica, me la pueden hacer a mí también. Así no, así podemos dejar que fluya bien la charla. Quiero agradecer a toda la comisión de interpretación, que si no me equivoco están todos o casi todos acá hoy por organizar estas charlas que son tan lindas y que convocan a gente tan grosa, perdón por decirlo así, tan importante que nos que acercan a a esta gente importante. La verdad que es un orgullo que que podamos hacer esto desde la asociación. Así que quiero agradecer a toda la comisión, quiero agradecer por supuesto a Matthew por acompañarnos y aceptar sacrificar su tarde de sábado para estar acá con nosotros, a Marita por acercar al equipo de interpretación, a los intérpretes practicantes que se someten a estas prácticas, que siempre es muy lindo que lo puedan hacer. Y bueno, como dije, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Sigo haciendo entrar gente. Ahora, bueno, le cedo la palabra a nuestra gran Mariela Iñiguez, socia y colaboradora de de la Comisión de Interpretación. Muchas gracias. Gracias, Lau, gracias. Hola a todos, un placer recibirlos en esta mañana de sábado acá en Buenos Aires y sábado, pero en otras horas, en otras latitudes. No sé si a ustedes les pasará lo mismo que me pasa a mí, que es que últimamente parece que todas las conversaciones sobre nuestra profesión y sobre todas las profesiones giran un poco en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Es el tema estrella ineludible del momento. Nosotros en nuestra última charla en Comint tuvimos unos invitados desde Italia que nos invitaron a aprovechar todas las nuevas tecnologías y estos últimos desarrollos tecnológicos para prepararnos ante los eventos y también durante la formación de nuevos intérpretes, que fue algo súper interesante. Ahora bien, como pasa siempre en nuestra historia, cada vez que hay un avance tecnológico, como humanidad nos vemos obligados a mirar hacia adentro también y preguntarnos quiénes somos, qué es eso que nos hace humanos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a reflexionar sobre los aspectos humanos que están en el corazón mismo de la interpretación. Así que, Matthew, muchísimas gracias por aceptar la invitación
Imagino que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero de todos modos les voy a contar que Matthew Perrett es intérprete de conferencias del Parlamento Europeo desde 2023. Él tiene el inglés como lengua A, el español como lengua B y el francés, italiano, portugués, catalán y gallego como lenguas C. Su carrera comenzó en el 95, cuando comenzó a desempeñarse como intérprete en la Comisión Europea. Entre 2001 y 2023 trabajó en forma independiente para distintas instituciones de la Unión Europea y de otros clientes y organizaciones. Es miembro de la AIC desde 2004 y también es formador de intérpretes especializado en el inglés como lengua B. Ha brindado numerosas capacitaciones en universidades y también en distintos organismos de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y demás. Además, también es actor, escribe para teatro y comedia y ofrece capacitaciones sobre oratoria. Matthew, muchas gracias una vez más y somos todo oídos. Thank you very much, Mariella. I hope everybody can see and hear me okay. What a lovely introduction there. Thank you, Mariella. So you said everything, really, why we're here and who I am. So I'll jump straight into what I wanted to talk about today, which is communication. So communication, to me, goes beyond information. This is just to set where we are, what we're trying to do as interpreters. The only reason you need interpreters is because there's some communication happening. And what does that involve? It could be information. It could just be getting across some data, in which case increasingly it will be done in writing or online. And data transmission, you were talking about new technology, can occur in all sorts of other ways. But very often communication is about people talking to one another and saying things to each other and then saying, what I think I said was this, but what I thought you said was that. But no, what I meant was this. And that's humanity. That's human sort of failure to communicate, if you like, miscommunication, which has always fascinated me. And I wanted to dwell on this for an instant at the beginning. In my childhood, I would often hear my parents arguing, nothing yes, serious. It's not my sort of therapy session, but I would often hear mum say, but you know, when I say A, what I really mean is B. And dad replying, well, if you mean B, why don't you just say B? Why do you say A and make me try to guess what you're trying to say? And so they were having a conversation at cross purposes. This is all within one language. But to me, this has been kind of the theme of everything I've ever done professionally. It's one person saying, well, if you're saying B, why don't you just say B? Or is that really what you meant? And having discussions about that. So what do we really mean, and is what we say the same thing as what we mean? That is also at the heart of all great literature, and I think literature has also been a constant in all of this journey that you summarized. Proust, for instance, Marcel Proust in French wrote about sort of layers of memory and interpretation, accounts of events, how we remember what happened as opposed to what actually happened factually, but also how different people remember the same conversation and so on. So it's very como much una this conversación de diferentes formas. you really mean. And Javier Marías, the Spanish author, Javier Marías, el autor español, se solapó con mi vida de cierta forma, porque fue a la misma universidad que yo en Inglaterra. La describió como una persona extranjera, pero de una forma tan personal que yo la reconocí. Y eso me inspiró a mí a ir hacia el mundo hispanohablante e interactuar de esta misma forma, poder ver las cosas desde otra perspectiva, que es algo que muchas personas dicen es una de las grandes ventajas del aprender un idioma, poder apreciar que no hay una forma solamente de decir las mismas cosas, sino que la gente que dice algo en otro idioma
puede que signifique algo diferente. Puede que no sea simplemente un tema de decodificar información verídica, sino también puede que nos sintamos diferentes. Un gran ejemplo de esto es la traducción que este fantástico equipo de Argentina, el título original de Cualidades humanas, lo tradujeron como el factor humano. Y tuve muchas personas, incluyendo a mi jefe en el Parlamento Europeo en Bruselas, cuando escuchó sobre esto dijo, ah, así que no fuiste con el factor humano. El factor humano siendo una frase muy común en el mundo angloparlante, no solo por la novela de Graham Greene, la cual es una gran novela. Esta es mi última referencia literaria, no se preocupen, no voy a irme en una tangente literaria, pero quería hablar sobre ella, porque estaba en un punto muy importante sobre la religión, la política, y también era un gran escritor que también conocía otras culturas muy bien. Y el factor humano en su novela, El factor humano, es la debilidad. Es que nunca vas a poder ser el espía perfecto o el ideólogo perfecto o la persona perfecta para convencer a los demás y para mantener tus principios, porque de alguna forma u otra tu humanidad te va a decepcionar. Y eso es definitivamente de lo que no quería hablar hoy, pero quería poner el énfasis en cómo la parte humana de nosotros es la parte débil. Por eso, evité decir el factor humano en inglés, pero es un ejemplo perfecto de cómo las mismas palabras pueden tener un significado diferente en otro idioma. Pero de lo que sí quería hablar hoy es la empatía y la inteligencia emocional y otros aspectos de la humanidad. Pero quiero enfocar esto a nuestra tarea. Mi descripción, la descripción de mi trabajo, lo que yo suelo hacer en el día a día como intérprete, es ofrecer un servicio de calidad cuando sea necesario, representar el contenido de una manera acertada, clara y consistente, asistido con la tecnología como sea apropiada, proveer las diferentes matices de forma sofisticada, imparcial y dentro de un contexto, en el contexto de un servicio de persona a persona, de humano a humano, porque siempre se trata de comunicarse con otras personas, y también entender y ayudar a el propósito que estamos haciendo. Muchas veces estoy interpretando negociaciones, tengo que hay cierta persuasión, retórica o ironía, y todas estas situaciones requieren un análisis de la motivación del orador, además del contenido en sí. Lo cual me lleva a una reflexión sobre la evolución. Darwin habló sobre la supervivencia del más apto y creo que es apropiado que deberíamos recordar que el más apto no significa siempre el más fuerte y tampoco significa el más inteligente. Esta selección natural era de hecho un proceso sobre quienes mejor se adaptan a un ambiente cambiante, quienes están más aptos para este ambiente son quienes sobreviven y por eso es que son los más aptos, porque son quienes mejor encajan en este ambiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, adaptarnos a nuestros cambiantes. Pero hay ciertas partes fundamentales, y esta es la inspiración que me dio Mariela con este mandato de hablarles a ustedes. Y esa es, ¿cuál es la parte esencial que no cambia en la comunicación humana? Diría que una parte de esta es la confianza. ¿Creemos en lo que estamos escuchando? Eso creo que no cambió hace mucho tiempo y eso es real para la otra persona hablando. Esta es una verdad de la comunicación. Entonces podría ser en nuestro día a día, podría ser en una relación, podría ser en la política. Puede que votes por alguien porque confías en sus promesas. Así que luego de que son elegidos,
puede que confiesen que van a hacer lo que prometieron, pero también desde nuestro intérprete. Para que el servicio sea útil, tenemos que sacarnos los auriculares y pensar, o a veces ni siquiera pensar, y subconscientemente asumir que lo que nos están diciendo tenemos que confiar en eso. Si tenemos alguna duda, no vas a quedarte, eso sonó bien, pero no estoy muy seguro de si es lo que realmente dijo. No estoy realmente seguro si puedo confiar al intérprete. Si tenemos cualquier duda de ese tipo en nuestra mente, entonces la interpretación no sirvió realmente. Así que, como en la vida, la interpretación, todo lo que quiero decir hoy es que en la interpretación es como la vida. Así que sí, podemos elegir algunas cosas importantes como profesor de intérpretes y como profesor de intérpretes AB. Podemos enfocar en la entonación, hay señales que podemos dejar como intérpretes, que son la estructura, a dónde me estoy dirigiendo. ¿Hay algún contraste? Por un lado esto, pero por el otro lado esto otro. ¿Y cuáles de estos dos son los que yo creo? Puede que creas en esto, pero en realidad es muy diferente a esas mismas palabras. So it could be a contrast, it could be attribution, I could be quoting somebody else, this is not my own Citando a alguien más. and Entonces no sería mi humor opinión. too is often conveyed También está presente through the el intonation. humor y se transmite And I think it's also important to a remember través de la interpretación. as Y también es interpreters, importante we are recordar, tener sometimes presente the que como users of other intérpretes interpreters. a And as veces interpreters we may be providing hacemos uso service de to otros other intérpretes relay, y particularly. es posible So at the que European estemos Union prestando institutions, nuestros servicios a otros for intérpretes. official En languages, particular en una we're situación de constantly relay. using relay and Por retour. ejemplo, en la So Unión we have Europea interpreters usamos working el into relay the y el language. retour de manera That permanente. target language version is being used by a whole array of other languages Entonces, to get es the probable message que across to as esta much of interpretación the sea target audience in Europe as possible. un elemento That esencial means para el trabajo de structure otros and colegas intérpretes. signposting and Y en whose este side am I sentido, la on, and where estructura, am I los going, marcadores what is my discursivos, intention, what do I really la think. estructura, mi All of mapa that is mental, absolutely vital. son The message absolutamente cannot be centrales. reduced to No se puede factual, reducir quantifiable un mensaje elements. The a act of elementos communication itself concretos y is cuantificables. about that El acto comunicativo intonation part. se trata de Another aspect to la this is entonación. that you can't always see the Otro aspecto interpreters. Thank you very interesante much to the interpreters today. es que a veces Before I uno no forget, puede ver a los I intérpretes. am aware you're Y there, antes de sorry que me for olvide, that, quería I agradecer a los have intérpretes spoken que too nos fast. acompañan hoy. And we can't Espero see no estar hablando demasiado rápido para ustedes. Lamentablemente no estoy pudiendo verlos. Quizás si empezara a verlos de repente me arrepentiría enseguida porque uno no sabe en qué condiciones pueden estar los intérpretes. No lo sabemos porque no los podemos ver. Pero lo cierto es que si uno no puede ver la voz en la que uno confía, entonces la voz en sí tiene un peso aún mucho mayor. Faltan todos los aspectos no verbales de la comunicación. Hay que hacer un esfuerzo consciente para transmitir esos elementos no verbales. Sin embargo, por ejemplo, sonreír puede cambiar el contenido y el sentido de nuestra voz, lo mismo que los gestos, aun si no es posible vernos. El matiz acá, la distinción, tiene que ver con el peso que debe llevar la voz en la interpretación. Pasemos a la mímesis, que es en cierta forma la representación de la forma más que de la sustancia. Es una imitación más bien superficial y puede resultar muy distractiva y molesta.
en una comunicación normal entre dos personas, si uno empieza a imitar lo que hace la otra persona, puede resultar ofensivo. Se puede usar como un elemento quizás empático con la otra persona, se puede usar de manera estratégica y también es parte de nuestro instinto humano en las relaciones interpersonales. Entonces, si tenemos mímesis, si hay una contaminación vinculada con el eco en la interpretación simultánea y que surge de la lengua fuente y no de la lengua meta, ese es un problema. Pensemos en este ejemplo. Yo estoy interpretando del inglés al español. Yo como orador humano voy a intentar hablar de manera más bien natural y humana. Voy a intentar no ser monótono, ser dinámico. Bueno, esta monotonía es lo que se escucha cuando uno intenta reproducir la manera en que suena la lengua fuente, que en este caso sería el español. Si uno como intérprete hace eso, cae en la trampa de la mímesis, esto pone una barrera que no debería estar ahí entre el orador y el público. El cliente puro, entre comillas, se va a dar cuenta de esto y va a percibir la interpretación como algo que no termina de ser natural y humano. Aparte, no va a poder entender las intenciones de la interpretación y esto va a perjudicar la confianza que siente hacia la interpretación. Esto, por ejemplo, en un ámbito diplomático puede ser muy peligroso, porque las intenciones muchas veces están en el centro de los discursos. Y este tipo de estrategia de mímesis puede afectar precisamente la confianza. Esto significa muchas veces entonces una barrera lingüística en la interpretación. La solución que les puedo ofrecer es, desde mi lado, faceta como actor, pienso que esto plantea una paradoja. Y es que si uno no hace más que imitar, uno como actor no puede tomar un libreto y entregárselo al público. Uno tiene que involucrar su propia humanidad, su personalidad, para poder reproducir a alguien más, es decir, a un personaje. Si uno va al teatro y ve un buen actor, seguramente uno va a sentir que vio al personaje, que vio la obra, y no va a pensar en primera instancia que vio al actor. Si uno aprecia el arte del teatro, uno puede discernir que ve al personaje gracias y a través del actor, pero la primera impresión nunca va a ser que uno está viendo el artificio de la actuación, sino que va a poder ver el personaje, que va a poder ver sus intenciones. Hay una suspensión de la incredulidad que se activa en ese momento. De la misma manera que los niños, cuando aprenden a mentir,
entienden la diferencia entre intentar mentir y que todo el mundo se dé cuenta y el momento en el que realmente logran engañar a los adultos. Hay un momento en el que hacen un clic y su voz, su representación, logra que los adultos se crean su mentira. Como actores, como intérpretes, me parece que es muy interesante analizar este asunto. Porque uno produce este efecto y al mismo tiempo no tiene que ser ético. La ética profesional es muy importante. Hay que preguntarse, ¿vamos a tratar de engañar a nuestro público? Por supuesto que no, no sería muy ético. Pero en términos humanos, me parece que lo que hacemos es algo, en cierta forma, parecido. En cierta forma, cuando uno vende una imagen de seguridad personal, es una especie de engaño, pero que es efectivo para nuestro trabajo. Uno no funciona si uno transmite inseguridad. El público, nuestro cliente, va a darle mucho valor a nuestra confiabilidad, más que a la transparencia de nuestros sentimientos. Entonces, si uno puede garantizar la confiabilidad más allá de las instancias de inseguridad y de duda, la interpretación va a funcionar mucho mejor. Hay momentos e instancias en las que necesitamos elementos contextuales para comprender el sentido completamente. Si uno transmite el pánico que siente en un momento de incertidumbre, no está ayudando ni al público ni a uno mismo. Si uno escucha el elemento que completa la idea y que completa el sentido, y pudo continuar su interpretación a pesar de no tener ese elemento, uno puede reponer ese elemento más adelante sin afectar la transmisión del mensaje y la percepción de nuestra comunicación como intérpretes. Poner esto en contexto comunicativo de cómo se percibe nuestra voz. Es interesante pensar en no tener estos quiebres en la manera en que transmitimos nuestra voz y nuestro mensaje. Hay veces que decimos como intérpretes, el orador dijo esto, en momentos en los que sentimos o pensamos que el orador se equivocó y nosotros lo queremos corregir. Bueno, a veces no es la mejor idea y aparte puede pasar a la inversa, ¿no? Que uno como intérprete se equivoca. Uno puede reírse de momentos como este, pero es mejor evitar este tipo de aclaraciones y de intervenciones. Y es interesante mantener esta suspensión de la incredulidad. Entonces, a mí me gusta usar este paralelismo con el teatro, ¿no? Una persona que está en el público, que está viendo una obra, y que la impresión no sea que uno está viendo a alguien actuar. Si esa es la idea, si esa es la percepción de alguien que está actuando, entonces el teatro y la actuación no está funcionando como debería. No es la manera en la que Shakespeare o quien sea concibió ese acto dramático.
Pienso que de la misma manera, cuando un intérprete hace ver sus artificios de intérprete, la interpretación tampoco termina de ser efectiva. Si un orador no deja ver sus intenciones, cosa que no es del todo frecuente, pero puede pasar en ámbitos políticos, por ejemplo, lo que tiene que hacer un intérprete es permitir que el público perciba la intención original sin distracciones. Y lo paradójico es que hacer esto no implica que el intérprete se vuelve invisible y que lo único que hace es transmitir información. Si el mensaje es un mensaje humano, esto implica que el intérprete tiene que ser muy humano, que tiene que comprometer todas sus emociones, toda su inteligencia emocional y humana para transmitir ese mensaje a la audiencia humana. Lo mismo que un actor. Esto es como una relación de método. Usamos cosas de dentro para ser diferentes a nosotros mismos y poder hablar a través del orador. Es justamente encontrando nuestro propio ser que podemos mostrar a este otro ser. Los actores de método siempre dicen, bueno, ¿cuál es mi motivación en esta escena? Y esa no es una mala pregunta para nosotros los intérpretes. ¿Cuál es la intención de esto? Si vamos a una conferencia o a una reunión, más que en la terminología, yo prefiero saber más sobre cuál es la agenda oculta, qué es lo que vamos a sacar de esta situación. Y el actor puede que tenga sus líneas de diálogo, entonces se tenga que preocupar sobre aprenderse las líneas, no olvidárselas. De nuevo, esto puede que sea un actor principiante, un mal actor, incluso más el público, saben si se olvidaron las líneas. En ese momento que un intérprete tiene una duda que seguramente vaya a resolverse, quizás dentro de la misma oración, pero sigue ahí. Si tenemos ese momento en que el intérprete está teniendo un problema, rompemos la barrera, rompemos la ilusión del teatro. El actor va a tener algunas palabras que tiene que decir, pero si se concentran demasiado en las palabras, van a perder el significado, porque aprendernos las líneas no es memorizarnos una secuencia, es realmente entender la intención del personaje. Al punto que, si le preguntas a un actor profesional cómo se acuerdan de sus líneas de diálogo, te van a decir cosas como, mi personaje solo podría decir esto en este momento. Eso es lo único que pueden decir. No necesitan acordarse qué van a decir. En esa situación, como sé quién es esta persona y como soy esta persona, sé que eso es lo que deben decir o no decir. Entonces, como intérpretes, mientras más sepamos, mientras mejor entendamos la intención del orador, mientras más nos convertamos nosotros mismos en el orador, entonces ya no estamos buscando tanto la terminología a la expresión adecuada, porque es lo único que realmente podrían decir en ese momento. Esto es lo que quiere decir esta persona, porque pensamos en lo que están diciendo, en el significado, y no tanto en las palabras. Y ahí encuentro esta conexión tan directa entre la interpretación y la actuación. Y algo que me gustaría agregar, un poco más técnico, la parte importante puede que no sea expresado de forma directa. La parte importante del significado, del mensaje, puede que se exprese de forma indirecta. Puede que se exprese de una forma un poco opaca en lugar de transparente. Puede que sea parafraseada o que se repita. En el caso de un orador en español, puede que repitan la parte importante 3 veces. Hay como una regla de 3, que algo no cuenta hasta que lo digas 3 veces. Puede que no sea importante para el intérprete que lo diga 3 veces en inglés. Puede que sea completamente opuesto. Eso es además típico de un orador en inglés. Si os estoy diciendo lo opuesto, por lo general en contexto se entiende, pero esto no significa que el intérprete tiene que hacer exactamente lo mismo.
ellos van a analizar la intención. Entonces, la gente puede decir alguna mentira, puede decirte algo falso, pero la gente lo va a entender de la forma correcta para entender lo que están diciendo. Puede que no digan en absoluto, puede que sobreponga por todo lo que se dijo, pero dirán, ¿por qué me estás preguntando sobre el desafío de aprender líneas de diálogo? La escena más difícil es en la que no tengo ninguna línea, porque en esa escena no tienes nada para dirigirte excepto tu propio entendimiento del personaje. Tus caras importan, todo movimiento que hagas, todo el aspecto no verbal importa, porque ahí es donde va a estar el mensaje para el público. Todo va a estar en el actor y no en las palabras. Para un intérprete es algo similar. Si hay algún mensaje oculto y si el mensaje es lo que no se dice, entonces hay algo muy importante para lo que tiene que hacer el intérprete. Dentro de todo este análisis, dentro de la interpretación y la equivalencia, es paralingüística. No tiene nada que ver con las palabras dichas. Bueno, perdón por hacerme filosófico. Esto significa que cuando nos preparamos para una conferencia, tenemos que pensar en quiénes son estas personas, qué están diciendo, cuándo lo dicen y dónde lo están diciendo. ¿Cuál es este contexto? Pero más importante aún es cómo lo dicen y por qué lo dicen y qué no están diciendo. Todo esto es igual de importante, creo yo. ¿Y cómo podemos decidir si el intérprete le hizo justicia a este sistema tan complejo? ¿Cómo decidimos si alguien es un buen actor? Cuando salimos del teatro podemos decir, wow, eso fue muy bueno, siento que viví la obra, sentí la drama. Pero después Shakespeare está esperándote a la vuelta de la esquina, te toca por el hombro y te dice, esa no fue mi obra. Puede que la hayas disfrutado, pero esa no fue la mía. Eso no es lo que yo escribí. Estuvieron terribles todos. Fue espantoso. Fue una traición completa de lo que yo quería escribir. ¿Y ahí qué te dice el espectador? Bueno, la disfruté igual, fue una buena obra. Sí, pero en el ticket te decía de Shakespeare. Así que fue falso y deberías pedir un reembolso. ¿Y qué dice el cliente ahí? No sé. Así que muchas veces, cuando evaluamos la calidad de la interpretación, no hay un bien o un mal, no hay una buena respuesta o una mala respuesta. Y a veces ni siquiera depende del contexto, depende de todos estos factores. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La lealtad de quién a quién? Y todas estas preguntas sobre ¿de qué lado estoy? Preguntas muy sencillas como ¿quién contrató al intérprete? Si estás haciendo una interpretación bilateral, puede que haya sido contratado por un lado y no por el otro. Muchas veces en un ambiente multilateral o en un ambiente multilateral con participaciones externas, en la que mi lealtad está hacia una verdad alingüística en lugar de una persona o un individuo, entonces es muy importante para mí ser imparcial para poder comunicar el mensaje. Esto no es cierto para todos los intérpretes todo el tiempo, pero también cómo decidimos si algo traicionó el mensaje o no. Shakespeare no está acá para revisar todas las adaptaciones de sus obras, pero nuestros oradores a veces sí lo están. En particular, para quienes estamos interpretando hacia inglés, tenemos gente que habla en otros idiomas que también entienden inglés. Entonces puede que tengan una opinión sobre la versión de lo que dijimos en inglés y nos toquen por el hombro y nos digan, eso no es lo que yo quise decir, eso no es lo que yo dije en el mensaje original. ¿Y tendrían razón? ¿De la opinión de quién es lo importante? Bueno, como dije, esto es algo muy complejo y creo que para la evaluación, y me interesan mucho los comentarios que puedan tener ustedes, llegando al final de mi presentación, así podemos debatir. Esto es un poco más para que lo pensemos por nuestra cuenta, pero vean esto. El cliente siempre tiene la razón, primero de todo. Así que la persona que sale del teatro está contenta o no.
Si no están contentos, puede que quieran su dinero de nuevo. No puedes persuadirlos con un argumento racional de que están contentos. Y es lo mismo con la interpretación. Si alguien se saca sus auriculares y dice, no me gustó esa interpretación, no tuvo sentido, no fue linda de escuchar, sonaba mal, no confié en la interpretación. Es muy difícil discutir con esto de una forma racional y decirles, debiste confiar, porque yo, como experto, creo que estuvo bien. Yo, como traductor, creo que la transcripción de lo que dijo esa persona sería una traducción hermosa, por lo tanto, vos no puedes apreciarla bien y vos como cliente estás mal cuando decís que está mal. En realidad estuvo bien, porque la transcripción habría mantenido que fue correcta. No estoy seguro de que podamos convencer a nadie de esta forma. Se irían y dirían, bueno, perdón, pero no me gustó. Si fueses a un teatro, dirías, no voy a volver a este teatro. Pero estamos dando un servicio. Así que en cierto punto el cliente siempre tiene la razón. Ahora bien, solo porque no podamos persuadir a alguien de que realmente están contentos a través de la razón, no significa que deberíamos rendirnos de educar e informar a nuestros clientes. Creo que todo lo contrario podría ser algo muy bueno. Creo que todos nuestros clientes podrían aceptar nuestra prueba de mentiras. Es posible para un intérprete sin escrúpulos que le mienta a su público, y uso esta palabra con cierto cuidado, porque no es lo mismo que decirles una mentira. Estoy hablando específicamente de un fenómeno que sucede dentro de la política, que es decir algo sin la intención de saber si es real o no. No es necesariamente decir una mentira, sino que estamos haciendo declaraciones por alguna razón que sea, por interés propio, que no muestran ningún tipo de preocupación por si son factuales o no. Y esto puede ser muy peligroso si son convincentes y la persona que las dice es carismático. No necesito darles ningún ejemplo político de personajes carismáticos que no les importa la verdad. Para un intérprete, creo que es igualmente peligroso, porque la confianza está ahí, la confianza funciona, la confianza es exitosa y esto es posible. Mi mandato era no mirar a la IA, como Mariela dijo, así que no voy a mencionar a la IA. La interpretación es un arte muy antiguo. Podemos retomarnos milenios. La interpretación incluso le precede a la escritura. Así que no solo le precede a la traducción, la gente hablándose entre sí le precede a todo otro tipo de comunicación. También están las, por ejemplo, interpretación de textos religiosos. Cuando teníamos un texto religioso, no siempre estaba en el idioma que entendían las personas. No se trataba de traducirlo, se trataba de interpretar, explicarle a la gente para que puedan ayudar a otras personas y puedan entender algo que no entendían antes. La gente se invade entre sí. ¿Cuáles son sus intenciones? Alguien aparece en el horizonte en un barco. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Hablan nuestro idioma? Ya hablé de esta reacción defensiva que podemos tener cuando algo suena mal en nuestro propio idioma. También tenemos una reacción incluso más defensiva si no entendemos el idioma de alguien más en absoluto. Y a esa altura, alguien que entiende ambos idiomas va a aparecer como una persona muy valorosa, un intermediario muy valioso, algún diplomático. También había espías. Había personas que se les cuestionaba la lealtad, personas que se les castigaba por traer malas noticias. El mensajero era el que se llevaba la culpa. Muchas de estas cosas que hablamos como problemas de interpretación siempre existieron para estos intermediarios. ¿Cuánto realmente confiamos? Y principalmente, ¿sos de nosotros o sos de ellos? ¿Y cómo me puedo dar cuenta de esto? ¿Cómo me puedo dar cuenta por tu voz? ¿Cómo me puedo dar cuenta por lo que decís? ¿Puedo confiar en vos? Y si ellos confían en vos y yo confío en vos, entonces, ¿quién sos?
¿dónde estás? No sos ni de nosotros ni de ellos. Y me encanta esta tierra de intérprete. Yo vivo en ella y en un ambiente social multilingüista, no solo en un ambiente multilingüista internacional. Pero a veces creo que los intérpretes pasan mucho tiempo en la tierra de intérpretes como para su propio bien. O sea, perdemos el punto de que nos necesite un cliente. Y eso es donde nos necesitan, no en un mundo donde entendemos todo y no de intermediarios hablando entre sí, sino que estamos con la gente del otro lado, la gente que está perdida sin nosotros. Esa es nuestra gente. Esa es nuestra razón de ser. Así que necesitamos situarnos en un aspecto de comunicación. Dos puntos importantes antes de terminar. El efecto placebo de la medicina. Eso es real. Es algo reconocido científicamente como un efecto. Entonces, la gente realmente informa sentirse mejor cuando reciben un placebo, sino que también tienen sus síntomas también mejoran realmente cuando reciben un placebo. Ahora bien, no tienen el mismo efecto médico que cuando les dan la medicina real, así como probamos la medicina. El efecto placebo está ahí por una razón, para ayudarnos a probar medicamentos. Pero algunas de las cosas que la gente informa como efecto placebo, su cuerpo lo está confirmando, lo cual nos demuestra a nosotros que hay una dimensión psicológica a la medicina y cómo nos sentimos sobre nuestros cuerpos y cómo creemos, cómo pensamos sobre nuestros cuerpos y lo que le pasa a nuestros cuerpos puede tener un efecto a nuestros cuerpos. Parece lógico, pero creo que es algo importante. La realidad psicológica es parte de la realidad. Entonces creo que hay un peligro en la reducción, como estábamos hablando de los hechos. En la comunicación humana, no es que hay unos hechos y unos números y por encima hay un extra humano. En la interpretación, puede que hablemos sobre comunicar el mensaje de forma correcta en el idioma meta. Y también es algo bueno si tenés un buen idioma, una buena voz. No es algo muy lindo. Puede que pensemos sobre esto. Así es como solemos hacerlo en la interpretación. Pero yo diría que el punto de entrada es la voz. Cómo nos perciben es cómo nos juzgan. Y luego, justo después de eso, es cuando nos juzgan por el contenido de lo que decimos. Entonces ahí viene el efecto placebo, que no podemos convencer a alguien racionalmente si cómo se sienten sobre nuestra voz es incorrecto. No podemos decirles que se sientan diferentes sobre nosotros. Esto me remonta de vuelta a lo de mis padres, que cuando digo, en realidad quería decir B, así es como funcionan los humanos. No entendernos. Les voy a contar un poco de mi experiencia china. Pasé mucho tiempo formando intérpretes en China. Y les puedo decir que no entender puede ser muy útil en la interpretación. Les voy a dar un ejemplo concreto y tangible. Hay algo que se llama DD, que es una aplicación del estilo de Uber, una aplicación de viajes. Es Didi. Didi en chino. Yo nunca había escuchado de esta aplicación. Y entonces mi curso de 30 estudiantes de interpretación chinos intentó poder transmitir esta palabra
de una manera en que un hablante de inglés la pudiera entender. Empezaron por, en cierta forma, atenuar la pronunciación de las vocales. Bueno, hace 10 años esto no tenía mayor importancia, pero yo nunca había escuchado hablar de esta aplicación. Y hasta que alguien en un momento dijo, es una especie de Uber chino. Y entonces dije, fantástico, muchas gracias, qué gran intérprete sos. Hace unos años Uber dejó de tener el monopolio de los viajes en Europa. Ahora no se habla de Uber, sino que se habla de las aplicaciones de viajes. Entonces, de alguna manera, dimos toda la vuelta. Hoy en día creo que hablar de una aplicación de viajes tiene más sentido que decir es una especie de Uber chino. Cada hablante, cada miembro del público va a tener conocimientos y expectativas particulares y diferentes. Si uno no sabe cuál es el conocimiento de nuestro público acerca del contexto, siempre es mejor hablar en términos más generales. En español, bueno, decir Valencia en un acento castizo peninsular, pronunciar, por ejemplo, Valencia con este sonido característico. Y también el hecho de que la diferencia entre las dos Bs en español no se marca en la pronunciación puede ser confuso también para un hablante de otra lengua, en donde esta distinción sí se marca. A veces el intérprete especula con el conocimiento y con la capacidad de comprender que tiene el público. Y uno como intérprete y a causa de estas circunstancias tiene que evolucionar permanentemente. La comunicación humana en general está evolucionando. Se ha descubierto que cada vez hablamos más rápido. En general, tal vez porque hoy en día muchos estudiantes se acostumbraron a reproducir grabaciones a una velocidad mayor. Por la razón que sea, esto se comprueba en la realidad. Lo que sucede, por ejemplo, en el Parlamento Europeo es que a veces los oradores rompen el molde para llamar la atención, como una estrategia política o por la razón que sea. Hay un insulto nuevo en la Cámara y es, tu discurso me sonó como si lo hubiera escrito ChatGPT. Y por supuesto que es un insulto muy, muy feo, porque a nadie le gusta que lo comparen con un chico que no hizo la tarea en el colegio. Entonces, me parece que el punto final al que volvemos es que los intérpretes que mejor se van a adaptar a las nuevas condiciones son los más humanos, los más auténticos, los que mejor se puedan adaptar al ambiente, al nuevo ambiente humano. Esto es lo que intenté transmitirles y compartir con ustedes. Me parece que es interesante seguir con esta evaluación de nuestro trabajo, especialmente en medir qué tan efectiva es nuestra tarea comunicativa. Muchas gracias por su atención. Y ahora le doy la palabra al equipo que está en Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Matthew, por esta excelente presentación que seguramente nos hizo reflexionar muchísimo sobre nuestras prestaciones, la calidad humana, la humanidad que también mencionó que tenemos que tener al momento de interpretar. Y tenemos algunas consultas, más allá de todos los aplausos y las reacciones que puede observar en la pantalla. Tenemos algunas consultas de colegas que se están conectando desde diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, Georgina Rowe nos dice que le interesaría saber o pedirle a Matthew que haga algún comentario sobre su experiencia con el catalán. My story with Catalan started when I was very young. I grew up monolingual, monocultural as an English speaker, and learned French at school, and then started with Spanish, and then did French and Spanish with Catalan at university. So as a student, as an undergraduate, I was going to Barcelona and learning it as a language alongside my other languages as part of my undergraduate degree, and then sort of slightly neglected for a while. Now, the bulk of my work is for the EU official languages, but there are occasions when non-official languages are used as a result of a political agreement, particularly in institutions like the Committee of the Regions of the European Union, where regional governments are represented, and there's an agreement that certain of Spain's co-official languages are used, so I interpret it passively. It's a very interesting relationship. I don't want to bore everybody else with with this, but what I would say is that I feel a connection, which is similar to the connection I feel with Spanish, but it is a C language, so I'm not so confident speaking it. But there's this sort of paradox that it has some shared history with as part of Spain. So there are many things which are common, perhaps through a different prism, and also speaking French from the other side of the Pyrenees kind of brings in another part of the cultural picture. So it's, I'd say, a less serious linguistic relationship. It's one I dabble in because of the circumstances of my work, but it's always a great pleasure to me to be able to engage with the Catalan language when I can. Bien, muchas gracias por su respuesta. Tenemos acá otra pregunta de nuestro colega Carmelo Velázquez, que se pregunta qué habilidades esenciales humanas y diferenciadoras le parece apropiado reforzar en los planes de estudio en esta época de hiperexcitación por los modelos de lenguaje y apps de inteligencia artificial. Well, I guess that's what I was trying to talk about in the speech, really. So I would try to produce perhaps a more coherent and schematic outline, but I think the main content would be exactly what I have just talked about: how actors prepare, and how we perceive voices, and how we misunderstand each other as humans would be where I would start in terms of skills that future communicators need. I would start at the human center and all the ugly and beautiful realities of communication between humans, to then apply that to the specific example of a language pair. But I would start with the human communication side and then apply that to the language pair, rather than starting with language and then trying to sort of add on bits and pieces. Muchas gracias, Matthew. Tenemos otra pregunta de nuestra colega Mariela Iñiguez y nos comenta: a los traductores e intérpretes que se están formando se les suele decir que deben ser no solo bilingües, sino también biculturales. ¿Considera que ser bicultural puede ayudar a generar confianza con el público o con los ponentes con los que trabajamos? I'm slightly skeptical about any of these terms. I mean,
bilingual evokes a sort of medical image to me of the forked tongue, right? You have two tongues. And as humans, we can live in different environments and gain different experiences, and we can interact with the rest of the world through different conventions, different languages. That can happen within one language, different idiolects, different registers, and it can be different languages. But as humans, we can only have experienced so much. So I think when people use those terms like bilingual and bicultural, they're often referring to the fact that people have had a childhood in two different places, or that they speak two languages at home, or used to speak two languages at home, or have lived in two different cultures. Firstly, that's not enough to actually have the deep understanding that interpreters need. And secondly, I think interpreters can develop and cultivate deep understandings without actually going somewhere, living there, changing their childhood, changing their parents, changing their partner and their current living environment. It is possible to do it slightly more artificially by engaging at a deeper level. I think literature is a fantastic way of doing that if you have an understanding for where people are coming from. I was recently in France during some times of political turbulence, and I was reading 19th century French literature about times of political turbulence. In no way am I bilingual or bicultural with French, but I felt I had a deep understanding for how people were feeling on the streets and why different groups were reacting the way they were to each other. I felt that understanding was enriched by an understanding of how similar groups had interacted in the past. Now, you might say French people learn that automatically because that's part of the French education system and French history. And that's true. But there's also an example of how you can have that without being biculturally French. I would add the cultural dimension is vital. So I think in a sense it's impossible to be what we think of as bilingual without in some way being bicultural, because language is not just an instrument. Language is a manifestation of who we are and how we feel. So if you only have language, you'll be forcing one of the languages to do what you are thinking in the other. And what we sometimes call bicultural is that you can actually feel and think in both independently. But again, the fact that you can feel and think in both independently doesn't mean you will be brilliant at building bridges between the two, which is ultimately what interpreters have to do. And again, we can only have lived so much. So childhood is one thing, and it is hugely important, but we can't have had all of our formative experiences in all of our languages. So I think it's kind of okay to compensate later. I hope that's encouraging. Muchas gracias, Matthew. Me parece o estoy convencida de que al haber sido tan claros los conceptos, los ejemplos, todas las situaciones que se nos presentaron, hay muy pocas preguntas, pero sí tenemos comentarios. Por ejemplo, con respecto a las emociones, Paola Turakiewicz, perdón si no pronuncio muy bien el apellido, nos dice, sin duda es necesario mantener el tono del orador. Tuve que interpretar a un padre que hablaba sobre el fallecimiento de su hijo y todos podíamos notar que le costaba mucho. La entonación y el tono son realmente importantes en estos casos. ¿Algo para comentar? No, quite. And maybe just to mention an extra linguistic fact that I forgot to mention earlier. There can be elements of context which transcend the interpreting process and therefore don't really require intervention by the interpreter. So you mentioned there a description where everybody in the audience could appreciate certain contextual factors, let's say. Even if they didn't understand the language, they could pick up these human signals. And I think that's hugely important too. So yes, then the target language has to match that, because if it doesn't match it, there will be an incongruity and you're drawing attention to the process and to yourself. So in a sense, it has to be naturally the appropriate tone to match that backdrop, but it is not necessary to reproduce
the backdrop and to reproduce all of the explicit external manifestations if they are already clear to our audience, because the audience is in the room and is feeling this anyway. And in some ways, that makes it easier for us, because the heavy lifting part that I was talking about before is already done. Somebody in the room has already felt a lot from the speaker without the help of language, because there are other things they're feeling. And so there too, we can be humble and say, I will do the language part and I will make the tone fit. But that at a deeper level, the deeper level of communication has actually happened between these people anyway. Muchísimas gracias, Matthew. Nos llegó otra consulta de nuestra colega Susana Fernández y dice: la lengua y cultura entre generaciones hoy es muy diferente. ¿Cómo comunicas o cómo nos comunicamos con un público joven? You're asking me for advice on that. Yes. Don't know. Maybe I don't know. Don't know if I'm the right person. I mean, I don't really think about that difference, and you will have heard from several of my references that a lot of my references are back to before I was born. I think there was a huge generation gap when I was growing up. One of the things about communication now, especially online communication, is that I think a lot of it is authentic and is based on, certainly in the cultures I know best, a confident self-identity in many ways that previous generations didn't have. I think we had a lot of hang-ups and inhibitions that a lot of younger people now are quite direct about who they are and what they feel. And that, to me, makes communication much easier. And in a way, I think it's the slightly sort of inhibited generation with its complexes that is hard to communicate with. But maybe I'm failing to communicate with young people when I say that. I don't know. I think I'm communicating okay with young people. Ok, bien, gracias. Tenemos otro comentario que nos dice nuestra colega Claudia Buffy. Me encantó la idea de que ser bilingüe no significa necesariamente que podamos tender puentes entre las dos lenguas. ¿Algún comentario? It's maybe just to add on that, it's something I've observed. So on the one hand, there can be an assumption that to be a good interpreter, you have to be effectively bilingual. And there is the other assumption that people who are effectively bilingual will therefore necessarily be good interpreters. And I do think there are different skills at play. I love the chameleon-like effect of being able to fit in different cultures. And it really gives me a headache. For instance, the code switching that I guess our colleagues are doing now, right? Our interpreters behind the scenes, now that we have questions in one language and answers in the other, they're constantly working back and forth, right? And I do that too with B language. And it is a headache to constantly switch. Sometimes I wish almost that I could just stay in the one booth for the whole day. So I'm not sure, as a professional conference interpreter, that I'm the best example of somebody who can build bridges. I mean, yes, I guess one-way bridges, and then at another time, another bridge going the other way. But the idea that you have a constant two-way bridge in your head is too much for me. Some people do it brilliantly. I guess in the Americas, you are experts at doing that because you're constantly working in two directions. Gracias, Matthew. Tenemos otra consulta de nuestra colega Beatriz Filgueras que solicita si por favor nos podría contar un poquito más con respecto a la importancia del humor y cómo nos ayuda a construir esta confianza en la comunicación. I've got a friend called Joel Morris who wrote a book called Be Funny or Die. So I'm going to plug my friend's book now, Be Funny or Die. And he tries to construct a sort of argument about the evolutionary importance of humor.
I won't go that far, but just to say that I think people always say, oh, the British sense of humor or whatever, and irony. So obviously, I think I grew up in an environment in which it is an innate, inevitable part of all human interaction. And that is not true of all cultures at all times. But I think it is universal that we bond with other people through things that we have in common and things that other people do not have in common. There's inclusion and exclusion. And it sounds a bit nasty like that, but quite often a joke is a way of saying, well, you and I know this and they don't. And it may not be intended in a nasty way. It's, I think, going back millennia, again, it's a way of interacting with each other. It's also non-threatening because it uses a lot of the codes of aggression and threat, but is ultimately harmless. So that moment of tension of, oh, is this aggressive? Is this threatening? Oh no, it was just a joke, right? That moment of relaxation and, oh, we're all friends together. That was just a joke. That is one of the lovely aspects of human to human communication. But as in a Netflix drama, you need the moment of jeopardy, right? You can't have the happy ending until you've had the jeopardy, that moment when it seems like everything is going to go wrong. So I think our human-to-human communication is a constant roller coaster of trying to guess people's intentions, guess the threat level, and humor is just this wonderful way of saying, this time we survived. That wasn't a big lion that was going to take a bite out of us. It was just my friend wearing a lion head as a joke, right? I often think of that image when people make jokes. It's taking off the lion's head and saying, it was me all along. It's okay. Nobody's going to bite you. Muchas gracias, Matthew. Tenemos otra pregunta que nos plantea la compañera Carmen Díaz y dice, ¿cómo podemos lograr conectar finalmente el factor humano en una interpretación? Ooh, that sounds difficult, doesn't it? It sounds very challenging, and it sounds like the interpretation is something different to the human, and that's the starting point. So, as I was saying earlier, I really would go back to the human as the starting point. The human factor is not something extra that we're bringing in. The human is the reason for the communication in the first place, whether there is interpretation or not. And so perhaps that's not answering the question, that's saying it's the wrong kind of question. So I shall try to do better and actually answer the question by saying we bring it in by reconnecting with the humanity of the original speaker before the need for interpretation. So we come round in a full circle. There's some communication, there's some interpretation. We are doing that interpretation, and then we connect back to that human point at the very start of the whole thing, which was a human trying to communicate to another. That's very abstract, I know. More practical, tangible. You're in the booth, you're doing some interpreting, and you think you might be forgetting the human factor. I think we've all been there with that effort. Reconnecting with an individual can be very helpful, and actors do this too to avoid stage fright. You see the huge audience out there and you're intimidated, and I think we have that as interpreters too when we have a large audience. There's something inhuman about the size of the audience. So if we can focus on one or two people, suddenly it's human again. And if they're representative and if they're demanding, then that's fine. Actually making those one or two happy makes 1 or 2,000 or 1 or 2 million happy. If they're representative and they're demanding, it's okay. We're not forgetting about the others. So rehumanizing what we're doing, I would say, is the key there.
Muchas gracias, Matthew. Ahora voy a leer un último comentario y hay varios más, pero por cuestiones de tiempo, sí, luego los vamos a hacer llegar a nuestro orador. El comentario dice lo siguiente. Te agradezco que nos recuerdes la esencia de la comunicación, algo que tendemos a olvidar cuando permanecemos tanto tiempo en un mismo lugar o en una misma ocupación. ¿Algún comentario? No, really, thanks. That's a lovely thing to say. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus consultas, sus comentarios. Hay comentarios también agradeciendo esta charla brillante que nos ofreció Matthew, que nos permitió aprender, mejorar y compartir en este sábado tan lindo. Ahora le cedo la palabra a nuestra compañera Nieves García, amigo. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Matthew. Bueno, disfruté muchísimo de tu charla. Creo que todos disfrutamos muchísimo de tu charla y no es ningún sacrificio pasar un sábado a la mañana o sábado a la tarde compartiendo todas estas ideas y todos estos conceptos sobre nuestra profesión, sobre Interpretelandia. Me encantó. Es una nueva palabra para nuestra jerga. Bueno, Matthew, nos has hablado de muchos conceptos que son difíciles de resumir en un par de frases, pero lo importante que destaco es que el intérprete sea capaz de captar la intención para poder generar confianza y así crear el pacto ficcional, que es el equivalente de lo que tú dijiste por suspension of disbelief. Eh, Hablaste del factor humano como punto de entrada para poder entonces reconectarnos con la humanidad del orador y así poder volver a este tema de la confianza y hacer un buen trabajo. Obviamente nunca dejando de lado ni la calidad, ni la ética, ni la imparcialidad. Em, Nos planteaste problemas y paradojas, o sea que me costó bastante poder resumir todo lo que mencionaste, pero bueno, hay muchas cosas que quedan sin resolver, como signos de pregunta, ¿no? Que nos quedan a nosotros, los intérpretes, para resolver al momento de realizar nuestro trabajo. Una de las imágenes que usaste muchísimas imágenes, y una de las que me gustó es esto de la montaña rusa, el roller coaster. Y la verdad que sí, que yo me siento a veces en una montaña rusa cuando estoy interpretando. Otra de las imágenes que rescato es la del camaleón. Y me imaginé ese puente y el camaleón cruzando el puente entre los dos idiomas. Y eso es muy pertinente para nosotros, como bien dijiste, en América Latina, porque por lo menos en Argentina trabajamos siempre a los dos idiomas, A y B, A y B. Así que estamos cruzando ese puente, cambiándonos de color como el camaleón constantemente. Y a veces pienso, qué lindo sería estar trabajando en Europa cuando no nos toca la lengua, el idioma, cuando trabajamos en una cabina sola, cabina pura, poder descansar. Pero bueno, esa es nuestra realidad. El león es mi amigo. Otra imagen más. Es eso, yo creo que cuando uno hace un poco de meditación antes de entrar a la cabina a interpretar, puede pensar eso, ¿no? En vez de entrar con miedo, y sobre todo para los jóvenes que están ahora ayudándonos con su interpretación, que ya los voy a presentar y agradecer, piensen en ese león que es amigo de ustedes, que en realidad tiene puesto como una máscara o un disfraz, y que en realidad no hay que tener tanto miedo como a veces uno tiene. Por último, otra imagen más, Darwin. Darwin y la supervivencia del más apto, the survival of the fittest, que es algo que ya desde que nos formamos como intérpretes estuvimos estudiando a Darwin y también a Graham Greene con The Human Factor, que es un libro que leí yo en Lengua 1 en el Lenguas. Así que ahí hay otra conexión ya con la profesión a futuro. Jamás me imaginé que 30 y pico de años después iba a volver Graham Greene a mi vida. Bueno, con esto de la IA, que no la quisimos mencionar porque era medio palabra tabú, pero bueno, están los dos extremos, ¿no? La IA y el factor humano. Entonces, bueno, ya que planteaste la imagen de Darwin y la supervivencia del más apto, nosotros como intérpretes también deberemos tratar de ser la especie dentro de Interpretelandia, sobreviviremos quienes podamos adaptarnos a la nueva realidad que incluye la IA y la tecnología. Bueno, ahora voy a pasar a los agradecimientos y tengo que hacer, aparte de agradecerte a ti, bueno, ya todos te hemos agradecido, Matthew,
quiero agradecer a los residentes del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, institución de donde me gradué. Además de muchos otros de los que estamos aquí presentes, como Mariela Iñiguez y Marita Própato. Ezequiel Minsburg y Martín Juan nos han brindado el servicio de interpretación en forma voluntaria, son futuros colegas, así que felicitaciones y muchísimas gracias. Ellos están coordinados por su tutora Marita Própato, que gentilmente nos ha presentado estos dos jóvenes promesas. Y antes de cerrar, tengo algunos anuncios para hacer. Siempre aprovechamos este espacio para hacer algunos anuncios de ATI. En primer lugar, quisiera comentarles que se firmó recientemente un convenio con la empresa WordFast, quien ofrece un 30% de descuento en la licencia para los socios de ATI. También se firmó esta semana un convenio con la Biblioteca Nacional y esta semana ya se produjo la primera colaboración donde voluntarios también, intérpretes voluntarios, participaron en un evento sobre el Encuentro Internacional de Catalogadores. Pueden encontrar, no sé si Laura Cariola está todavía conectada, ella va a colocar el link en el chat de nuestro sitio de ATI, donde pueden encontrar todos los convenios que tiene ATI para ver los descuentos a los que pueden acceder los socios de ATI. Quienes no son socios, los invitamos a que se asocien también y pueden ser también del exterior. También tenemos miembros de otros países que no son Argentina. Un agradecimiento más es a la red Vértice y a FitLatam por haber realizado la difusión, tanto en América Latina como en España, y a Matthew también por haber difundido 2 veces entre sus colegas europeos. Bueno, con esto cierro. Les deseo un muy buen fin de semana. Que disfrutes, Matthew, de tu fin de semana también. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. Perdón, antes de que vayan Sí. a desconectarse, ¿podrían encender sus cámaras a quienes les sea posible? Así sacamos una fotito grupal y tenemos Cierto, un perdón, hermoso Marita, que me recuerdo. olvidé darte el cue. Ah, y también otra cosita que quería decir, que llegamos a 100, que es el tope de Zoom, llegamos a tener 100 asistentes. No se pudo admitir más porque es el tope que tiene el Zoom. Así que bueno, un éxito total la convocatoria. And can I just add to those words of thanks before I disappear into a mosaic of 100 people to say thank you so much to all of the team and all of the organizers, the interpreters behind the scenes, but also all of you for your very kind words and for making this happen, and especially Mariela, of course, for having the original idea and making the suggestion. So thank you. And let's all stay in touch. Of course. We will take the mug to Brussels next time we go to Europe. ¿Ya sacamos la sacando foto? fotos? Sí, sí. ¿Ya están todas las fotos? Sí, ya sacamos un buen par. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, mil Muchas gracias. gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias.